programa sumamente especial de historias y testimonios. Un ciclo que venimos haciendo junto a Adriana Ferrari, distintas entrevistas a personas destacadas de nuestra comunidad, y que en esta oportunidad le he propuesto a Adriana que se recorra del lugar de entrevistadora y pase a ser entrevistada. Así que bienvenida, Adriana, desde ese lugar. Bueno, muchas gracias. Con una condición. A ver. Que yo te pueda entrevistar a vos después. Bueno, lo vamos a hacer también. Adriana, si te tuvieses que definir en pocas palabras, poquitas, a grandes rasgos, ¿qué dirías? Poquitas, bueno, mamá y periodista. ¿Y qué es lo que más te gusta del periodismo? Ah, qué pregunta. Del periodismo, y no sé, me gusta todo lo que he hecho en mi vida laboral del periodismo, porque me daba la posibilidad de conocer gente, de estar en lugares importantes, en lugares a donde de otra manera no hubiese podido llegar, entrevistar a gente a la que tampoco hubiese podido alcanzar. Y bueno, también poder observar de cerca todos los acontecimientos que son de relevancia para una comunidad. En fin, esas cosas que son también son importantes en lo que hace a la profesión en sí misma, pero también, por otra parte, generar vínculos con la comunidad. Claro. Y eso es lo que al final de mi etapa en el canal de televisión de Bragado me llevé, ¿no? Los vínculos que había generado con la gente, el afecto que me demostraron cuando cerré esa etapa. Y bueno, entonces, ¿qué decirte? El periodismo me ha dado mucho. No todo han sido rosas, por supuesto, como en ninguna actividad, ¿no? Porque siempre uno tiene sinsabores, pero cuando vos sacudís y decís a ver qué es lo que quedó, lo que no te gustó tanto, bueno, lo dejás pasar, son cosas que ya pueden quedar en el olvido, y te guardás las cosas más lindas que son, que en parte son las que te comenté en este momento. Voy a desmembrar un poquito tu respuesta. Me hablabas de personas importantes que has entrevistado. ¿Alguna? La primera que se te venga a la cabeza en tantos años. Voy a corregirme. Personas importantes, dije yo. En realidad, todas las personas yo considero que son importantes en las distintas áreas y en el distinto lugar en el que les toca actuar. No es necesario ser el presidente para ser una persona importante. Quise decir personas a las cuales uno ve en los medios de comunicación, que toman decisiones que nos afectan a todos. Uno cree que es difícil llegar a esa Exactamente, ¿no? Pero en verdad, con el paso del tiempo, especialmente, ¿no? Cuando fueron transcurriendo los años, lo vi más claro, que es tan importante la persona que menos recursos materiales tiene o menos recursos culturales, como aquella que tuvo otras oportunidades. Cada uno tiene su problema, su vivencia, y cuando vos escuchás las historias, te das cuenta que una vida es rica desde algún lugar. Entonces, bueno, eso es importante subrayarlo. Pero en cuanto a lo demás, a acceder a lugares de privilegio, como entrevistar a un artista que vos admirás mucho y que decís, ¡ay, Jairo! Ah, mira. Bueno, que me encantó toda la vida y me dio la posibilidad, la profesión, de poder charlar con él, de entrevistarlo. Y bueno, y otras personas importantes, ¿no? ¿Y de la política alguna que te acuerdes? Sí, siempre lo cuento. Siempre lo cuento porque sí, yo he sido una admiradora de Raúl Alfonsín. Cuando yo empecé a trabajar, todavía estábamos en dictadura militar y se estaba preparando el retorno a la democracia. Yo, con mucho entusiasmo, viví esa etapa y escuché a Alfonsín, que transmitía tanta convicción en la recuperación de la democracia, que desde ese momento lo admiré mucho. Y bueno, justamente cuando empecé a trabajar en el canal, faltaban pocos meses para que se hicieran las elecciones del 83, y Alfonsín estaba haciendo su gira electoral. Bueno, recorrió todo el país, llegó a Bragado, donde tenía amigos también, y tuve la posibilidad de que fuera la primera nota que hice en el canal. Así que bueno, tiene un significado muy especial. Flor de entrevistado. Sí, después también cuando ya dejó de ser presidente, también lo pude entrevistar, pero la primera fue la más importante, sin duda, ¿no?
siempre al periodista se lo trata de, generalmente, a muchos nos pasa, de que te tratan de ubicar, encasillar en algún lado, o que estás con un partido, que estás con otro. Imagino, me pasa a mí, imagino también, y por lo menos algunas veces he escuchado que por esa cercanía o quizás que te generaba Alfonsín, como que te tildaban de radical. ¿Cómo lo viviste a eso? Siendo que después igual demostrabas que no tenías preferencia. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que tenemos que primero aclarar que todas las personas tenemos una ideología, la expresemos o no, pero todos tenemos una manera de ver al mundo, todos venimos con una serie de creencias, de vivencias que se forman desde la familia, el entorno familiar, de amigos, de los grupos de la escuela, todos los lugares en los que te movés y las propias lecturas que vos hacés, porque no necesariamente el pensamiento familiar va a ser el que te determine, ¿no? Porque uno accede a mucho material de lectura, va conociendo más sobre la historia, sobre la actualidad y toma una posición. Eso es inevitable, ¿no? Uh-huh. Pero otra cosa es el profesionalismo dentro del periodismo o de la actividad que a uno le toca desarrollar, especialmente en esta que tiene tantas aristas, porque las personas que militan en distintos partidos creen ver en uno favoritismo hacia determinadas personas, ¿no? Y yo creo que que uno trata de hacer lo más profesionalmente posible la actividad. Para eso hay una serie de reglas, claro, de paradigmas con los cuales trabajar, y eso hace que, si bien vos no podés ser totalmente objetivo, sí, tratar de reducir tu subjetividad. Claro. Y manejar la noticia de acuerdo con lo que te enseñan en los libros de periodismo, ¿no? Claro. Y ¿fue algo con lo que lidiaste o lo tomaste natural? Sí. No, fue algo que me pesó bastante. Partimos desde la base que yo adherí públicamente a la figura de Alfonsín. Claro, nunca fui candidata, fui candidata a nada, ni participé de ninguna elección, ni nada por el estilo. Simplemente fue una afinidad, ¿no?, con el pensamiento político de ese dirigente. Quiero subrayar, porque después transcurrió mucha agua bajo el puente y Alfonsín, que fue reconocido en forma póstuma como el padre de la democracia por todos los partidos políticos, en aquel momento era su figura discutida, pero después ¿quién fue su sucesor? Como en el caso del peronismo, ¿no? Cuando hay figuras tan potentes como la de Perón, no se sabe después cuál es el intérprete más fiel de su pensamiento. Así que fue una etapa de la juventud en la cual yo tuve una afinidad política fuerte, pero de todos modos, yo quiero decirte esto, que cuando yo empecé a trabajar en el canal, Barney, que había sido el dueño del canal, y había sido concejal del radicalismo, había sido presidente de la Juventud Radical, pero él me dijo: mira, nosotros compartimos la misma visión, pero acá en el canal todos son iguales y a todos se los trata de la misma manera. Fue la indicación que me dio el día que me contrató para trabajar en el canal, ¿no? Entonces yo hice lo mejor que pude esa tarea. Desde luego que no quedó satisfecho de todo el público. Nunca va a quedar. No, desde ya. Y la gente que militaba en otros partidos veía todo lo que yo decía como algo en contra de ellos. Eso es inevitable. Yo veo que con el transcurso de los años, después el periodismo militante se puso de moda y lo que me pudieron achacar a mí es realmente infantil frente a lo que vemos en la actualidad. Yo trabajé con la honestidad intelectual de hacer lo que yo sentía que era correcto hacer. Así que las opiniones son válidas porque todas las tenemos y cada uno pensará lo que le parezca, ¿no? Pero yo insisto en esto.
hice lo que creía que debía hacer y con la mayor ecuanimidad que pude hacerlo. Te digo que así como hubo gente del peronismo que se sentía molesta por mis opiniones, también gente del radicalismo consideraba que yo no era amable con ellos. Claro. Entonces, bueno, yo digo, estaba en lo correcto. Claro, precisamente eso. Te saco de esa pregunta y te llevo a otra que en cierta manera está vinculada. Sos la persona que más tiempo estuvo en la televisión local. ¿Qué se siente haber estado frente a todas las generaciones que fueron pasando, porque son muchas, durante tanto tiempo? Mientras transcurría es como que no me iba dando cuenta. Y el día que llegó el final de mi permanencia en el noticiero después de 37 años, ahí bueno, es como que se me vino el mundo abajo y bueno, sí, tomé conciencia por los mensajes que recibí, las cosas que me dijeron, que bueno, me hicieron emocionar y también hoy mismo lo digo y me pasa lo mismo. Bueno, me hicieron tomar conciencia de que había ocupado un lugar en la casa de cada familia, porque de hecho a mí también me pasa con ustedes y con quienes están en la televisión, ya sea local o nacional, que ya pasan a ser parte de la familia. Entonces el hecho de haber estado tanto tiempo hizo que muchos sintieran que yo también era parte de su cotidianeidad, ¿no? No sé si de su familia, pero de algo que llega en la hora del noticiero y ahí estaba. Claro. Entonces es algo que lo valoro mucho y considero que ha sido importante. No me gusta ponerme en un lugar de una persona demasiado importante, pero sí valoro haber contribuido a la comunicación, haber sido una mujer que estuvo tantos años, en épocas en que las mujeres no ocupaban espacios de tanta relevancia dentro de la comunicación. Y te digo que hoy en día, que quizás actualmente no hay ninguna mujer, se siente la falta de las mujeres y hasta dicen, ahora que no está Adriana, gente que quizás antes te cuestionaba por algo, dice, falta la mirada de la mujer. Así que es algo que valoran mucho de vos. Sin dudas. Yo también, el día que me fui dije eso, ¿no? Que ojalá hubiese voces femeninas, porque es necesario. En todo el periodismo bragadense hay preponderancia de la mirada masculina, ¿no? Claro. Entonces, algunas chicas están trabajando, pero quizás no son tan visibles. Claro, sí. Entonces el lugar mío fue de mucha exposición, lo cual también, bueno, cuando te hablaba de Sinsabores, me generó algunas cosas que, como te decía, también ya hoy no me duelen, pero en algún momento sí. El hecho de tener una posición política también genera hechos de maldad, te diría a veces, ¿no? Porque hay gente que dentro de los espacios políticos, con tal de ganar poder, es capaz de llegar a cosas que uno no imagina. Claro. Y eso hace daño también. Y bueno, me lo dio la exposición también. Así como me dio cosas buenas, también me dio algunas cosas que fueron negativas, pero que ya te digo, ¿no? En el balance las dejo. Y miro hacia adelante, ¿no? Prefiero mirar al futuro. Lo que pasó y fue de esa manera, no se puede cambiar. Arrancaste con Noticias 4, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo eran aquellos tiempos, sobre todo para quienes no vivíamos en esa época? ¿Cómo era la televisión de Bragado en esos días? Y estaba empezando la televisión de Bragado. Había empezado... poquitos años antes. Sí, 3 o 4 años antes. Yo estaba trabajando en la radio, que fue el primer lugar donde trabajé, en la radiodifusora de aquel momento. Después tuve una experiencia gráfica con Jorge Pérez. Teníamos una revista. Se había hecho primero en la radio, claro, Realidades, un semanario. Y después, cuando ya no estábamos más en la radio, continuamos con Jorge y un equipo de gente que también había formado parte de la radio y ya no estaba más. Hicimos otro semanario que era Hechos y Gente. De no demasiada duración, porque las experiencias gráficas en realidad
no son muy sustentables económicamente, ¿no? Pero bueno, desde lo profesional sí fue una experiencia linda. Y después sí, empiezo en el canal, la televisión en ese momento, y tenía muy poca programación local, no había cuando yo estaba. Había habido algo antes, claro, pero en el momento que yo llego no había nada, ¿no? Era todo enlatado. Es más, la cámara la manejaba Barney solamente y en algunas ocasiones especiales. El primer video fue para la procesión de Santa Rosa de Lima, que lo hizo Barney también. Y bueno, cuando yo llegué, filmó él la fiesta del caballo y yo la relaté, digamos, claro, ¿no? Y en otra oportunidad me dijo, bueno, dice, hay carreras en Warnes, de cafeteras, y dice, vamos a ir al circuito de Warnes y bueno, dice, vos vas a hacer las notas y a relatar. Bueno, imagínate. También, Barney en realidad hay que señalar esto porque tuvo operadoras mujeres, ¿no? En la parte técnica, cuando no era, claro, habitual para nada, era una tarea reservada para los varones. Y cuando me dice de ir a cubrir la carrera, imagínate también, mujeres haciendo periodismo deportivo tampoco había muchas. Pero bueno, en aquel momento a mí me interesaba mucho la Fórmula 1. Entonces manejaba un poco el vocabulario de las carreras. Así que fuimos, hicimos, y de Warnes también, porque yo había vivido en Warnes, ¿no? Así que, sí, bueno, logré salir airosa de esa experiencia. Y bueno, y eso aparecía, tengo entendido, en los cortes de Canal 13. Claro, sí, Noticias 4 era en los cortes de Telenoche. Claro. Entonces Barney me dijo, bueno, en los cortes, en lugar de poner publicidad, o sea, algo muy cortito. Cortito, sí, lo que duraba el corte, pero tampoco, era lectura de noticias. Claro. Yo redactaba las noticias y bueno, las leía. Y cuando veía que aparecía ya la información de Telenoche, cuando aparecían Mónica y César, chau, ¿viste? Tenía que cortar y bueno, y tratar de que redondear la noticia donde estaba y esperar el próximo corte para completarla. Bueno, así fueron, no sé, no recuerdo exactamente, pero bueno, en los primeros tiempos fueron así. Después Barney decidió que fuera media hora el noticiero con una entrevista, ya fuera de ese formato. ¿Eso ya era en Comunicándonos o no? Todavía no. Seguimos con Noticias 4, pero cambiamos el formato. Claro. En lugar de estar en los cortes de Telenoche, era media hora, con las noticias también leídas en vivo, pero en la mitad una entrevista que grabábamos. Claro. ¿Y eso en qué? ¿En Canal 4 ya era como Canal 4 en Canal 4. En el 13? No, en Canal 4. Incorporamos en la programación, claro, a la noche. No recuerdo si era antes o después de Telenoche. Han pasado muchos años. Y bueno, fue así, hacíamos las entrevistas que duraban más o menos 10 minutos y bueno, un bloque de lectura de noticias, la entrevista y otro bloque de lectura. La cámara no salía al exterior, claro, muy, muy pocas veces. Y eso era lo que se reclamaba, ¿no? Lo que soñábamos con poder salir a hacer notas al exterior. Ya para ese entonces se incorporó Jorge Cortés también, que había trabajado al principio del canal y cuando yo llegué no estaba, pero después volvió. Y bueno, fue el primer camarógrafo del canal, también en la parte técnica. ¿Y cuándo más o menos? ¿En qué año apareció los móviles exteriores? Y en el 86 aproximadamente. En el 86 cuando Miguel Iribarren comienza a hacerse cargo de la producción del noticiero. Y bueno, entonces ya ahí varía la forma, pasa a llamarse Comunicándonos, con dos periodistas. Junto con Canal 4, Comunicándonos, claro, y Canal 4, nombres históricos. Sí, era en un principio con dos periodistas y bueno, y así se fue desarrollando. Hubo distintas personas que pasaron. Claro. Por el noticiero, pero yo seguí quedando y bueno, tuve muchos compañeros que participaron de esa experiencia. Néstor Irioni estuvo un largo tiempo en la conducción también, bueno, también estuvo Tata Maroni, en principio Roberto Melo, que era un periodista de Alberti, un breve tiempo, ya no está más físicamente. Raúl Díaz también estuvo, Curulo, como lo conocían, que
bueno, tampoco está más físicamente, Sonia Basma, un tiempito, Gustavo Scarcelli durante bastantes años. Claro. Bueno, se iba renovando la grilla, sí, ¿no? Sí. Y la participación. Y yo seguía quedando, y yo seguía estando, hasta que, bueno, el año pasado llegó el momento de terminar mi etapa laboral, porque, bueno, me tocó jubilarme. y bueno, todo nos llega. ¿Y cómo sentiste el paso de lo que sería una televisión estrictamente local, productora local, a formar parte de Cablevisión? ¿Hubo algún tipo de diferencia o no? No, solamente de conducción, de estilos de conducción, pero en realidad, en lo que a mí específicamente hace mi tarea periodística, yo también trabajaba dentro ya de la productora de Miguel, entonces es como que estábamos en otro círculo, claro, de trabajo, ¿no? No hubo cambios. Fue como natural. Y fue como natural, sí. Por suerte tuvimos una buena experiencia laboral, tanto con Productora TV Bragado, que era el medio que fundó Barney, como, bueno, hubo otra firma antes de Cablevisión, pero después cuando se incorpora Cablevisión también fue importante para nosotros, siempre tuvimos garantizados nuestros derechos laborales, nuestra antigüedad, todo lo que corresponde desde el ámbito laboral, y hemos sido en ese... No debería decir que fue un privilegio, porque todo trabajador tiene que gozar de los derechos que le corresponden, pero en realidad, viendo otras situaciones, te diría que hemos tenido la suerte de poder trabajar y desenvolvernos como correspondía, ¿no? ¿Y alguna anécdota que te haya quedado de lo más cómico? Porque el trabajo netamente periodístico, serio, la gente lo vio durante muchísimo tiempo. Yo te digo algo que quizás la gente se lo haya perdido. Bueno, tendría que haberme preparado para esto, porque tengo muchas anécdotas, pero la verdad que cuando lo planteás así, vos decís, ay, lo primero que se te venga. No me acuerdo nada. Ya lo he contado otras veces, no sé, esto no es original, pero cuando fuimos, Jorge Cortés un día me dijo, me enteré, tengo un dato, me enteré que Menem va a estar, Menem era presidente en ese momento, ¿no? Carlos Menem, va a estar en un campo de Alberti, va a venir a comer un asado. Dice, ¿qué te parece si vamos? Y bueno, dale, vamos. Y fuimos, ¿no? Bueno, llegamos a ese campo, la verdad que ya no recuerdo dónde era, pero era en el partido de Alberti. Y era una estancia, ¿no? Bueno, logramos entrar, el contacto lo tenía Jorge, y nos atendió el dueño y nos dijo, miren, van a poder estar, pero quédense acá, en un quincho medio lejos, hasta que se entere el señor presidente y diga a ver si lo aceptan o no. Y nosotros fuimos así, claro. Nomás nos metimos, digamos, sin demasiada seguridad ni custodia. Y bueno, Menem se enteró que estábamos y dijo, bueno, sí, pero después del asado. Así que tuvimos que esperar. Y bueno, después que terminó la comida y que ya se estaba preparando para irse, había venido en un helicóptero. No sé si el helicóptero era oficial o no, ese detalle no lo recuerdo, pero bueno, imaginaste con todo el nerviosismo de poder entrevistar al presidente de la nación, y él muy atento, muy amable, pero tenía fama Menem de que era mufa. Ah, mira. Y bueno, entonces cuando nos acercamos para hacerle la entrevista, ya teníamos el micrófono encendido y él me dice, ¿de qué canal son? Entonces yo le digo, de Canal 4, y él lo agarra al micrófono y lo toca, ¿no? Para mirar. Y bueno, hicimos la nota y veníamos contentos después. No fue muy larga, pero bueno, habíamos podido entrevistarlo. Al presidente, imagínate, una primicia era, ¿no? El presidente de la nación, llegábamos con la nota, veníamos felices a poner el cassette, eran esos cassettes grandes, el VHS, a ponerlo en la casetera a ver cómo había salido. Bueno, ni te cuento la desilusión, porque se escuchaba perfecto cuando decíamos, sí, somos de Canal 4, y la voz de él que nos preguntaba de dónde éramos, y a partir de ahí, desde que él tocó el capuchón del micrófono, empezó a hacer un ruido que se escuchaba horrible.
Bueno, lo mejoraron lo que pudieron los chicos técnicamente, tanto como para decir, estuvimos con el presidente y que se viera, pero la verdad es que la nota quedó arruinada. Es una de las anécdotas. Y bueno, después hay miles, ¿viste? De todas las cosas que hemos hecho y... Pero bueno, son muchísimos años, son muchísimos tendría que, años. Claro, sí, siempre pienso que algún día voy a escribir un libro Tenés que hacerlo. Y voy a contar un poco de lo que fue la televisión en los años en los que, claro, en los que yo estuve participando, ¿no? Y formando parte y haciendo la televisión junto con un montón de personas, porque la televisión la hemos hecho entre todos, desde el que la fundó hasta todos los que han hecho llegar los cables hasta a las casas de las familias, bueno, todos hemos, parece que porque una persona se ve es la que, claro, pero cuánto trabajo hay detrás, ¿no? tal cual. Para cerrar, te voy a hacer 2 preguntitas, porque el tiempo es tirano y todos lo sabemos. Sí. Primero, antes me hablabas hoy en un momento de Radiodifusora Santa Rosa. Me gustaría que contaras cómo era la radio en aquel momento para quienes no vivimos, porque tengo entendido que era por altoparlantes. No, esa etapa no la viví. Bien. ¿Cómo era la radio en ese? No, cuando yo llegué a Radiodifusora era una radio modelo. Es más, no sé si ha habido otra radio como esa que había sido construida por Víctor Giannoni, con ese fin de hacer la radio, ¿no? Tenía 2 estudios, tenía en la parte alta y la sala de operadores, bueno, era una radio modelo. Y la verdad es que entrar ahí a ese lugar, yo era muy jovencita, y descubrir todo eso sin haber tenido experiencia en los medios de comunicación. Había hecho un curso primera de Bragado, además. Y sí, creo que sí, por lo menos con esas características. Bueno, estaban las propaladoras antes, pero la radio como tal era la radio en ese momento. Y era fantástico trabajar ahí. Realmente era muy lindo. Para mí era todo, era súper. No podía pedir más. Trabajábamos con Eduardo Berkovich, que era el jefe de noticias. Había mucha gente que trabajaba. Era una época de oro de la radio. Y yo creo que todos la recuerdan así. Había periodistas para deportes, había para folclore, para tango. Estaban, bueno, los padres de Pablo Tarquini, era Alfredo Tarquini, era que hacía folcloreando. El padre de Pablo Pradás, que es camarógrafo y en la actualidad tenía un programa de tango. Mira. Había un programa de pesca y caza que lo hacía Juan Carlos Pacetti. Bueno, había muchos programas locales, era realmente todo el día. Era una época de oro de la radio, realmente. Y para cerrar, la última pregunta que te quiero hacer es: me tocó cubrir a mí desde Bragado TV, me tocó cubrir el día que fue tu último programa y me quedó algo que dijiste ese día: les dejo mi corazón. ¿Qué te significa eso? Ni sé cómo lo dije tampoco, pero es lo que sentía en ese momento, ¿no? Y ahora después, cuando vi la publicación, y dije, bueno, ¿cómo se me ocurrió decir esto? Pero realmente, porque habían sido días tan intensos, desde que yo anuncié que me iba, que fue un poco precipitado, porque hasta yo me sentí como que sabía que podía ocurrir, pero la verdad es que llegó el momento y bueno, tuve que acogerme a la jubilación, como se dice, ¿no? Y bueno, entonces empecé a sentir que la gente me mandaba mensajes de apoyo, de reconocimiento, y sentí mucho afecto, mucho cariño. Entonces, al irme ese día que hubo tantas flores, tanto homenaje, al irme estaban, bueno, mi familia, mis hijos ahí en el canal, que la verdad es que fue algo completamente inesperado. Barney, que también casi no quería pisar el canal desde que se había ido y llegó en ese momento. Fue realmente, mira, todavía me emociona, ¿no? Fue algo
tan emotivo y yo sentí tanto afecto que por eso también les dije eso a la gente, ¿no? Les dejo mi corazón porque de verdad que era lo que sentía en ese momento. Y creo que todos lo sentimos, yo desde atrás de la cámara llorando, todos estábamos igual. Y me hiciste llorar. Bueno, pero de emoción, algo positivo verdaderamente, porque, y bueno, sigo todavía emocionándome porque, bueno, aunque estamos en pandemia y hay poco movimiento y todo eso, pero voy al supermercado y me encuentro con gente a la que yo no conocía personalmente. Y bueno, también me comenta que extraña voces femeninas y que la he acompañado durante tanto tiempo. En fin, sí, es emotivo, ¿no? Y siempre pienso en regresar de alguna forma, lo prometí y Miguel había dicho que sí, así que quizás en algún momento, cuando termine de procesar todas estas situaciones nuevas, agradezco mucho también a la Dirección de Cultura que me dio este espacio y que es un espacio tan agradable que de alguna manera me permite seguir vinculada al periodismo, así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esta entrevista, por animarte a ocupar ese lugar y después por todo lo que nos diste durante tantos años. Bueno, gracias a vos por todo esto.